Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy en química? Vamos a empezar a ver ya por fin compuestos químicos. Y aquí vamos a tener un montón, solamente vamos a ver unos básicos. Óxidos, hidruros e hidróxidos, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver por ahora. Hoy vamos a ver los óxidos, un tipo de óxidos que se llaman óxidos metálicos. Vamos a poner los dibujitos. ¿Por qué está tan lenta la computadora? Bueno, no entiendo. Porque no hay mucho internet, profesor. Es que se pega. Creo que es por esto. Es raro. Sí, ya está mejor. A ver, una pestaña que tenía. Bien, entonces, ¿qué van a hacer estos elementos o estos compuestos, los óxidos metálicos? En general, un óxido va a ser la unión de un elemento, que puede ser cualquiera, y un oxígeno, ¿ok? Una molécula de oxígeno o varias moléculas de oxígeno. Cuando tomamos un compuesto químico y le colocamos oxígeno, por ejemplo, en el aire hay oxígeno y si tenemos el elemento al aire libre, el oxígeno lo toca y reacciona con él. Ese proceso va a formar óxidos, ¿ok? Como lo tenemos en esta ecuación o en esta expresión. Un elemento químico cualquiera, cuando lo mezclamos con oxígeno, se va a convertir o se va a formar un óxido. ¿Cómo podemos ver los óxidos en la naturaleza? Si ustedes han visto una roca en el suelo, han ido a la montaña y han visto una roca que se abrió y está por ahí y ven rayas de colores rojo, por ejemplo, esos son óxidos. ¿Ok? Son óxidos bien complicados, pero son óxidos. Si más sencillo, tienen un clavo o un trozo de metal o pasan por un puente y ven que hay partes del metal que están de color rojo o naranja. Eso es óxido también. El hierro de ese metal reacciona con el oxígeno del aire y forma óxidos. Ahora, usualmente dicen que cuando mezclas, le pones agua al metal, se oxida, pero no es por el agua. El agua tiene oxígeno, H2O. Entonces el oxígeno del agua oxida al metal más rápidamente que lo que lo haría el oxígeno del aire. Pero sigue siendo el oxígeno, ¿ok? No es el agua. Ahora, ¿qué es un óxido metálico en general? Bueno, un óxido metálico va a ser un óxido en el cual el elemento que se está uniendo es un óxido, es un metal, ¿ok? Esa es la única diferencia, porque podemos tener óxidos en los cuales el otro elemento es un no metal, como el cloro, como el dióxido de cloro, que ahorita es súper famoso. Entonces, ¿cómo vamos a formar nosotros o cómo se van a formar los óxidos metálicos? Bien, entonces acá tenemos este ejemplo con el potasio, de símbolo K, y el oxígeno. Esos simbolitos que tienen acá arriba, el +1 y el +2, son los estados de oxidación. ¿Ok? ¿Sí los recuerdan? Deberían. Los estados de oxidación que nos dicen cuántos electrones va a perder o a ganar nuestro átomo. Si tiene, por ejemplo, igual como el potasio, que tiene +1, quiere decir que ese elemento ha perdido un electrón, se lo está regalando al otro elemento, mientras que el oxígeno tiene -2, quiere decir que está recibiendo 2 electrones de otro compuesto, de cualquier otro elemento que tenga pegado, se los está quitando. Y el -2 quiere decir que ahora tiene -2 cargas eléctricas, o mejor dicho, 2 cargas eléctricas negativas, más de las que tenía antes. Eso recordando de las clases anteriores. Entonces, lo que estamos haciendo acá donde dice ejemplos se llama formulación, ¿ok? Eso es la formulación, escribirlo, formulación o formulación química. Y lo que estamos escribiendo allí es la fórmula química del compuesto. Digamos que esto es la unión de potasio y oxígeno. Y lo que tenemos acá es el óxido metálico que se forma con el potasio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tomar las letras, o sea, los signos, los símbolos químicos, y los vamos a escribir exactamente igual que como están. Y luego vamos a intercambiar, vamos a ponerlo acá para que se vea mejor. Y ahorita ignoren esto que ahorita lo vamos a resolver. Y vamos a
intercambiar los estados de oxidación. Por ejemplo, el +1 del potasio se lo vamos a colocar al oxígeno en la parte de abajo, ¿ok? Y el -2 del oxígeno se lo vamos a colocar al potasio en la parte de abajo. Si se dan cuenta, no estamos colocando el signo, solamente estamos colocando el número, ¿ok? Vamos a hacer ese intercambio y lo que nos queda ya es la fórmula del compuesto. Así de sencillo, ¿bien? Vamos con el otro ejemplo que tenemos acá. El óxido que se forma con el oxígeno y el calcio. Bien, vamos a hacer un color que se vea mejor. Este me gusta más. Entonces acá vamos a tener un 2 en el calcio, que es su estado de oxidación, y un 2 otra vez en el oxígeno, que es su estado de oxidación. Una norma o una pequeña regla. En los óxidos, siempre el oxígeno tiene -2. Siempre, absolutamente siempre, no hay ninguna excepción. ¿Ok? En otros compuestos que vamos a ver más adelante, tiene otro valor. Pero siempre que veamos un óxido, perdón, el oxígeno tiene -2. Entonces vamos a tomar otra vez el 2 del calcio, se lo ponemos al oxígeno. Y el 2 del oxígeno se lo ponemos al calcio. ¿Ok? Vamos a hacer esa inversión. Aquí, como los dos elementos tienen el mismo estado de oxidación, es igual, 2 y 2. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Como los dos números son iguales, los vamos a simplificar. El 2 lo borramos, el 2 lo borramos, y nos está quedando solamente CaO. ¿Bien? Esto que tenemos acá. Y esa es la fórmula química del óxido metálico formado con calcio. Ahora vamos a ponerle nombre a esto. Pero vamos a hacer el ejemplo que tenemos acá. El último ejemplo que tenemos es el del aluminio. ¿Ok? El aluminio en este caso tiene un estado de oxidación de 3 positivo y el oxígeno sigue teniendo uno de 2 negativo como siempre. Entonces este 3 del aluminio, perdón, se lo colocamos al oxígeno y el 2 del oxígeno se lo colocamos al aluminio. ¿Ok? Eso es todo, eso es realmente todo el proceso. Y ya, aquí no podemos borrar a nadie, ¿por qué? Porque el 2 es par y el 3 es impar. Pongamos como ejemplo que yo tengo este compuesto. Vamos a ver, calcio 2, oxígeno 4. ¿Ok? Eso no existe, por cierto, pero vamos a imaginarlo como ejemplo. Como los dos números son pares, yo puedo dividirlos entre 2, los dos números, y me va a quedar esto. ¿Ya? Es una simplificación. Es la misma simplificación que hacemos cuando trabajamos con fracciones. O si tengo, por ejemplo, hierro 3, oxígeno 6, como el 3 y el 6 se pueden dividir, yo divido los dos números y me queda esto. ¿Ok? Ese compuesto tampoco existe, pero sirve de ejemplo. Siempre intenten simplificar los números. No quiere decir que si me escriben, por ejemplo, sea 2 o 2 esté mal. Solamente que es muy largo y es innecesario y se ve feo. Eso es todo. ¿Ok? Ahora, una vez que tenemos definido la fórmula, vamos a ponerle nombre a esto. Bien. ¿Cómo le ponemos nombre? Utilizando esta tabla de prefijos. La forma en la que vamos a nombrar un óxido va a seguir esta ruta. Es prefijo, vamos a colocarlo como P, prefijo más óxido de prefijo más metal. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a buscar prefijo acá según el número de oxígenos, seguido de la palabra óxido de, y el nombre del metal. ¿Cómo vamos a utilizar esos prefijos? Esos prefijos van a venir dados por el número de átomos que tenga nuestro elemento. Vamos con este primero. Empezamos siempre con el oxígeno, ¿ok? Con la palabra óxido, y luego avanzamos con el metal. Entonces vemos cuántos átomos tenemos acá de oxígeno, uno solo. Bien, como tenemos uno solo, buscamos acá en la tablita cuál es el prefijo para 1.
es mono, ¿ok? Para un átomo corresponde la palabra mono. Entonces lo que vamos a hacer es escribir acá monóxido. Monóxido de. Ahora viene el metal. Vamos a ver cuántos átomos de potasio tenemos acá. Tenemos 2, ¿cierto? La K tiene un 2. Entonces vamos a buscar acá que el prefijo para 2 átomos es di. Entonces ahora vamos a escribir di potasio. Y ya. ¿Ok? Eso es todo. Realmente eso es todo. Marcos David. Marcos. Esto es de sexto. Sí. ¿Ya? Vamos con otro ejemplo, el de acá abajo. Verificamos cuántos átomos tenemos de oxígeno. Tenemos uno solo. Como tenemos uno solo, vamos a buscar acá y el prefijo nuevamente es mono. Entonces es monóxido de y el metal. En el caso del calcio acá tenemos que es un solo átomo. Otra vez es un solo átomo. Cuando, más bien, el prefijo mono solamente se lo vamos a colocar a los elementos que sean oxígeno. Es decir, cualquier cosa que no sea oxígeno no le vamos a colocar la palabra mono. Entonces esto no se va a llamar monóxido de monocalcio. ¿Por qué? Porque el calcio es otra cosa, no es oxígeno. Solamente le vamos a colocar calcio, ¿ok? Los demás prefijos sí los utilizamos, por ejemplo, dicalcio, tricalcio, tetracalcio, pero el mono no lo vamos a utilizar. Acá eso terminaría llamándose monóxido de calcio. Y por último tenemos acá el del aluminio. Vemos cuántos átomos de oxígeno hay, 3. Buscamos en la tablita 3 átomos, el prefijo es tri. Entonces ahora, como es tri, ahí está mejor. Como es tri, escribimos trióxido. ¿Ok? Trióxido de. Ahora viene el otro prefijo. ¿Cuántos átomos de aluminio hay acá? Tenemos 2 átomos de aluminio. Entonces vamos a buscar acá que para 2 es di. Entonces es di aluminio. Y ya. Trióxido de dialuminio. Algo que me ha faltado, el acento, porque soy chileno con un solo dedo. Siempre le ponen el acento. Monóxido, trióxido, dióxido, heptóxido, etc. Bien. Acá tenemos estos ejemplos resueltos. Dime, Yamile. ¿Y por qué se llaman cuando es un mono, el 2D? Estos son los nombres del número en griego. El número 1 en griego se dice mono, el 2 di, el 3 tri, el 4 tetra, el 5 penta. Entonces, para no escribirlo 3 óxidos, decimos trióxido. Pero si lo traducimos al español es lo mismo. Trióxido es 3 veces óxido. ¿Ok? Estos numeritos, estas palabras las copian en su cuaderno para que las tengan y se las aprendan. Sí tienen que aprendérselo, no es... ¿Este cuadrito Sí, de este cuadrito. átomos con prefijos? Claro, el cuadrito se lo tienen que aprender de memoria. Lo demás igual lo tienen que copiar. Pero es importante que se los aprendan porque ese cuadrito lo van a usar en sexto, en toda secundaria y si estudian ciencias en toda su vida. ¿Ok? Entonces acá terminamos con estos dos ejemplos. Por ejemplo, monóxido de magnesio, porque tenemos un solo átomo de oxígeno y un solo átomo de magnesio. Entonces es mono para magnesio, para el óxido, y a magnesio no le colocamos la palabra mono. Y el del litio sería monóxido, otra vez tenemos un solo átomo de oxígeno y dos de litio, entonces sería dilitio. Este nombre lo que quiere decir es óxido formado por un átomo de oxígeno y dos átomos de litio, ¿ok? Que es lo que tenemos justamente acá. Bien. Vamos a terminar con unos ejercicios de aplicación. Lo cual, como son muchos y queda poco tiempo, solamente los voy a interrogar, ¿ok? Luciana, que estoy viendo tu camarita. Ya, solamente dime,
¿Cuáles son los dos elementos que van a formar un óxido básico o metálico? Con el bióxido, no, con el bio, Los elementos, solamente los dos tipos de elementos. bio, no me acuerdo, profesor. Uno era el Algo oxígeno, y el otro es un metal. ¿Ok? Cualquier metal. Cualquier metal puede ser. Ahora, ¿cuál es el estado de oxidación del oxígeno? Yo les dije que siempre iba a ser el mismo. ¿Cuál es? -2. -2. Bien. Siempre va a ser -2, ¿ok? Ahora vamos a formular esto. Ay, me ahogué. A formular esto muy rapidito. Solamente tienen que, vamos a copiar otra vez los símbolos, como les había dicho, sin hacer ningún cambio. Copiamos los símbolos y luego intercambiamos los estados de oxidación sin el signo. Entonces, el hierro tiene un 3. Quiere decir que ese 3 se lo vamos a poner aquí al oxígeno. Y el oxígeno tiene un 2. Entonces, ese 2 se lo ponemos al hierro. Y listo. Fin de la historia. Eso es todo. Acá, esto volvemos a copiar los elementos, los símbolos químicos y intercambiamos los estados. El rubidio tiene un 1, quiere decir que ese 1 se lo ponemos ahora al oxígeno. Y el oxígeno tiene un 2, quiere decir que el 2 se lo ponemos al rubidio. El 1 no es necesario que lo escriban, ¿ok? Entonces lo borramos. Y listo. Y por último tenemos uno con este elemento que es el berilio y el oxígeno. ¿Qué hacemos acá? El oxígeno tiene 2, le ponemos 2 al berilio. Y el berilio tiene 2 también, se lo ponemos al oxígeno. Como son el mismo número, los cancelamos. Y nos queda listo esto, ¿ok? Si les ponemos nombre, ¿cuántos átomos de oxígeno tenemos acá? 3. Entonces buscamos el prefijo, que es tri, óxido, de... Abajo es no. Ahorita vamos con el de abajo. Monóxido es los dos de abajo, de hecho. Y ahora vemos que hay 2 átomos de hierro, entonces es di-hierro. Listo. Acá tenemos monóxido, como estaba diciendo Yamile, de, vemos que hay 2 átomos, entonces es di-rubidio. Y ya, no tienen que traducir el nombre. Hay otra nomenclatura que van a ver en secundaria, en la que el nombre va en latín. Por ejemplo, óxido férrico, ¿ok? Pero eso lo van a aprender después. Y por último tenemos también monóxido. ¿Monóxido de quién? De berilio. Como es un solo átomo, pero no es oxígeno, no le colocamos la palabra mono. Entonces no es monoberilio, es simplemente berilio. ¿Ok? Y por último, este elemento que tenemos acá, este compuesto es magnesio y oxígeno. ¿Ok? ¿Cuál de estas es la fórmula correcta? A ver quién me lo dice. ¿La E? La E. ¿Quién más dice la E? La C. Fabricio dice la C. Marvel, ¿cuál es? ¿Cuál es la opción correcta? Ana. La E. La E. Ana, ¿tú qué opción dices? La A. La A. Ya. 2 personas lo dijeron bien. La opción correcta es la E. ¿Por qué? Porque intercambiamos los dos y luego, como es el mismo número, los borramos. Y nos queda monóxido de magnesio. ¿Ok? No los puedo pasar a todos porque son 16, son muchísimos. Pero ya con eso terminamos, ¿ok? El tema es sencillo. Yo voy a guardar esta fotito para que se los pueda subir. Después se la subo editada, ¿ok? Se la subo en Paint. Como la ven acá, se los voy a subir para que la puedan copiar. Y de tarea van a tener un cuestionario en la plataforma para que respondan allí. Solamente escoger la opción correcta, al final del cuestionario les va a dar la nota. Son los mismos 16. Ya, no les voy a tomar segunda asistencia. Ya chicos, entonces tenemos un minuto. ¿Aquí tienen alguna pregunta rapidito?
profesor, no se olvide de publicar el cuestionario de la Sí, semana sí. pasada, creo. Ya lo anoté. Ay, cierto. Ya, entonces no tengo tiempo de darles la información del examen. El examen son los 4 temas que vimos antes de hoy, ¿ok? De todas maneras, déjenme revisar rapidito. Para biología y para química. Quinto de primaria. Los 4 temas pasados. Ya, para biología los temas son enfermedades, seres vivos, parte 1. No, enfermedades lo vimos el semestre. Ya. Enfermedades, seres vivos, parte 1, seres vivos, parte 2 y plantas. ¿Ok? Eso es lo que va para el examen de quinto. ¿Estoy leyendo bien? Quinto de primaria de biología. Sí, eso. ¿Ok? Y luego, en química, no vamos a ver para el examen el tema de animales porque ese ya está adelantado. Ya lo adelantamos, ¿ok? Profesor, ¿va a venir enfermedad de seres vivos y qué más? Y plantas. Seres vivos fueron 2 clases, pero es un solo tema. Ok. Y en química tenemos símbolos químicos, historia de la tabla periódica actual y clasificación de los elementos. El tema de hoy no va para el examen. El tema de hoy, el de la siguiente semana y el que le sigue van para el examen bimestral, ¿ok? Porque eso ya es de la unidad 7. De todas maneras, en la plataforma ya están por unidades otra vez actualizado. Lo que diga unidad 7 no va para el examen. Solamente lo que diga unidad 6 o 5. ¿Ok? Ok. Bien, entonces chicos, terminamos. Vamos a dejar que entren los de sexto para decirle que salgan otra vez.